Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta el solfegio. Las frecuencias solfegio son frecuencias de sonido utilizadas para fines de curación. La historia de estos sonidos curativos es fascinante. Resulta que dichos sonidos eran cantados con precisión en el contexto de antiguos cantos gregorianos, pero la frecuencia exacta, la técnica y el conocimiento de sus propiedades curativas se perdieron de alguna manera más tarde en la historia de la humanidad. Fue el Dr. Joseph Puleo quien redescubrió los sonidos solfegio en los años 70 al encontrar las frecuencias, que se miden en hercios, de estos sonidos curativos únicos. Lo interesante es que Puleo encontró que estas frecuencias aparecen codificadas en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 7, versículos 12-89. Puleo usó el método pitagórico de reducción numérica para desentrañar los misteriosos 6 patrones matemáticos codificados allí: 396, 417, 528, 639, 741 y 852. Una notoria validación científica de que estos patrones pueden utilizarse como frecuencias vibratorias de curación, es el hecho de que la frecuencia de 528 hercios es precisamente la utilizada por genetistas hoy en día para reparar daños en el ADN humano. En la teoría de la música, solfegio-solfeo es la vocalización de los tonos en una escala de música, también llamado solfa o sílabas. La escala original solfegio estaba compuesta por 6 tonos. Los nombres de estos 6 sonidos originales, ut, re, mi, fa, sol, la, llegaron como abreviaturas de la primera estrofa, en latín, del famoso himno medieval Ut que and laxis, escrito por Pablo el Diácono en el siglo VIII después de Cristo para la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Ut que and laxis resonare fibris. Mira gestorum famulituorum. Solve poiutilabi reatum. Sante Ioannes. Hay muchas traducciones e interpretaciones de este texto en latín, pero en definitiva, es una imploración a San Juan para limpiar nuestros labios contaminados del pecado, a fin de que podamos cantar con cuerdas vocales sueltas a las maravillas de sus actos. Para fines de curación, lo importante es precisamente las frecuencias exactas asociadas con la escala solfegio, como sigue: ut, 396 hercios, re, 417 hercios, mi, 528 hercios, fa, 639 hercios, sol, 741 hercios, la, 852 hercios. Estas frecuencias son bastante diferentes a las de la escala musical moderna, también conocida como escala diatónica, de do re mi fa sol la si, o ti, lo que en inglés se traduce como C D F G A B. Por ejemplo, el do C de la escala diatónica moderna vibra a una frecuencia de aproximadamente 256, do central en el piano, o 512 hercios, una octava por encima de la media C, mientras el do de la escala solfegio vibra a una frecuencia de 528 hercios. La primera frecuencia, ut, 396 hercios, se utiliza para liberarse del campo negativo, lo que significa deshacerse del miedo y la culpabilidad. Escuchemos. La segunda frecuencia, re, 417 hercios, se utiliza para permitir y crear un cambio positivo. Escuchemos. La tercera frecuencia, mi, 528 hercios, es considerada la frecuencia de transformación y milagros, así como de reparación del ADN. Escuchemos.
La cuarta frecuencia, Fa, 639 Hz, es la frecuencia del amor y la unidad. Escuchemos. La quinta frecuencia, Sol, 741 Hz, es la frecuencia de la intuición y la iluminación. Escuchemos. La sexta frecuencia, La, 852 Hz, se utiliza para la visión y la conciencia espirituales. Escuchemos. Además de la anterior descripción de las propiedades curativas que se atribuyen normalmente a los sonidos solfegio por muchos sanadores espirituales, músicos sanadores, científicos e investigadores, personalmente he encontrado que estas frecuencias también resuenan con los 6 primeros chakras, de abajo hacia arriba. Si tú tienes ya conocimientos prácticos sobre los chakras y escuchas estas frecuencias curativas, sentirás las vibraciones de la primera frecuencia en el primer chakra, las vibraciones de la segunda frecuencia en el segundo chakra y así sucesivamente, hasta llegar a tu sexto chakra. Así la quinta frecuencia, por ejemplo, trabaja también con tu chakra de la garganta y con los problemas asociados con ella. Considerando lo anterior, resulta claro para mí que la gente puede usar las frecuencias solfegio para equilibrar y afinar sus chakras en una forma agradable, rápida y bastante simple, solo con escuchar las frecuencias de sonido.